El ambiente en el programa de Ana Rosa Quintana se convirtió una vez más en un verdadero campo de batalla política. Una constante en el espacio televisivo donde los temas de actualidad siempre generan polémica. Pero esta vez el tono del debate alcanzó unas dimensiones tan intensas que rápidamente dejó de ser una mera discusión política para transformarse en una confrontación ideológica cargada de reproches personales. Los dos protagonistas de la jornada, el periodista Eduardo Inda y la tertuliana Esther Palomera, se enfrascaron en un intercambio tan virulento y desafiante que, en pocos minutos, la propia Ana Rosa, conocida por su capacidad para gestionar situaciones tensas y moderar los más acalorados enfrentamientos, se vio sobrepasada por la magnitud de la disputa. A lo largo de los años, Ana Rosa se ha ganado la reputación de ser una conductora firme y serena, capaz de poner orden en situaciones conflictivas, pero esta vez la intensidad del enfrentamiento entre Inda y Palomera desbordó incluso su experiencia, dejando al público y a los propios invitados sorprendidos por la dureza de las palabras y los ataques directos que se intercambiaron. Lo que comenzó como una discusión política dentro de los límites de la actualidad española e internacional, rápidamente se fue transformando en una batalla más compleja y, sobre todo, más personal. En principio, el debate giraba en torno a temas recurrentes como la política interna de España y la proyección internacional de algunas figuras destacadas, pero pronto se hizo evidente que las posturas de ambos, profundamente marcadas por sus ideologías contrapuestas, no solo chocaban en cuanto a la interpretación de los hechos, sino que también revelaban las profundas fracturas ideológicas que existen dentro de la sociedad española. Este tipo de enfrentamientos, que parecen cada vez más frecuentes en los medios de comunicación, no solo reflejan las diferencias políticas entre izquierda y derecha, sino que también exponen los valores y principios de fondo que subyacen a esas posiciones, creando una atmósfera donde las tensiones no solo se refieren a decisiones políticas, sino a las concepciones de la identidad, la cultura y el futuro de la nación. El conflicto comenzó a gestarse cuando el panel de debate se centró en analizar un tema que, a pesar de su aparente simplicidad, terminó por desatar la tormenta: el reciente discurso pronunciado por Santiago Abascal, líder de Vox, que generó gran revuelo en los medios y la opinión pública. Abascal, en su intervención, reafirmó su alineación con algunas de las figuras políticas más controvertidas a nivel mundial, como el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y la líder del partido francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen. En su discurso, Abascal defendió con vehemencia la necesidad de una reconquista de Europa, una Europa que, según él, está siendo desvirtuada por lo que considera una ola progresista que ha tomado el control de las instituciones, los medios de comunicación y los valores tradicionales que definen la civilización europea. Para Abascal, este proceso de destrucción de la identidad europea pone en peligro no solo la estabilidad política, sino también la esencia misma de lo que significa ser europeo. Este discurso, cargado de una retórica nacionalista y conservadora, encendió la chispa que provocó la reacción inmediata de los tertulianos presentes, comenzando con Eduardo Inda, quien, como no podía ser de otra manera, se alineó sin dudar con las palabras de Abascal. Inda, conocido por sus posturas firmemente conservadoras y su apoyo a figuras políticas de la derecha más dura, no tardó en lanzar una predicción que a muchos les pareció tanto desafiante como controversial. Con una certeza casi absoluta, Inda aseguró que Marine Le Pen sería, con total probabilidad, la próxima presidenta de la República Francesa. Esta afirmación, rotunda y sin matices, desató la furia de Esther Palomera, quien no dudó en responder con firmeza, lanzando críticas agudas tanto a la figura de Inda como a la visión política que él defendía. Palomera, desde una postura ideológica progresista, rechazó con vehemencia la afirmación de Inda, argumentando que una victoria de Le Pen en Francia representaría un peligro para los valores democráticos y republicanos que, según ella, deberían ser el pilar de la sociedad europea. La tensión entre ambos tertulianos, ya palpable en los primeros momentos de la discusión, fue aumentando con cada intervención, y rápidamente la conversación se desvió de una discusión política sobre figuras internacionales a una confrontación ideológica profundamente arraigada. Lo que había comenzado como una divergencia de opiniones sobre la política internacional, en particular sobre la relación de Abascal con ciertos líderes populistas de derecha, se convirtió en una batalla ideológica mucho más amplia. En este contexto, las posturas de ambos invitados se volvieron cada vez más excluyentes, haciendo imposible cualquier tipo de conciliación. Inda defendió a capa y espada el concepto de una Europa más unida desde una perspectiva conservadora, alineada con sus aliados políticos en el continente, y cargó contra aquellos que él consideraba responsables de lo que él veía como la perdición de los valores europeos.
Por su parte, Palomera, visiblemente alterada, acusó a Inda y a Abascal de estar contribuyendo a la erosión de los principios democráticos y de inclusión que, según ella, deberían guiar el futuro de Europa. En ese punto, la discusión se tornó tan personal que los reproches dejaron de ser simplemente sobre políticas o declaraciones pasadas, y se centraron más en una acusación directa sobre las creencias fundamentales que cada uno defendía. En medio de este intercambio acalorado, Ana Rosa Quintana intentó en vano restablecer el orden y moderar las intervenciones, pero la situación ya había superado el punto de no retorno. La presentadora, generalmente capaz de manejar con habilidad los momentos más tensos, se vio sorprendida por la virulencia de las acusaciones, las cuales se fueron intensificando a medida que avanzaba la conversación. Las intervenciones de los demás miembros del panel parecían desdibujarse, ya que la discusión había absorbido toda la atención del programa, y el tono de la conversación pasó de ser un debate político a una confrontación ideológica de proporciones mayores. En este sentido, la discusión entre Inda y Palomera no solo expuso las diferencias ideológicas entre derecha e izquierda, sino que también reflejó el ambiente polarizado en el que se encuentran muchas sociedades occidentales, especialmente en un contexto europeo cada vez más fragmentado. Lo que parecía ser un intercambio de ideas sobre política internacional terminó siendo una confrontación que tocó los aspectos más sensibles de la identidad y el futuro de Europa. Las posturas extremas sobre la integración europea, la gestión de los flujos migratorios, el papel de la izquierda y la derecha en la política europea y la propia definición de los valores democráticos llevaron la discusión a un punto de no retorno, dejando claro que la política actual, tanto en España como en muchos otros países europeos, está más dividida que nunca. La conversación, aunque en muchos momentos pareció un simple cruce de opiniones, destapó las tensiones subyacentes que existen dentro de la sociedad y cómo estas tensiones se reflejan en la política, creando una atmósfera cada vez más polarizada en la que las soluciones intermedias parecen cada vez más lejanas. Así, lo que comenzó como una simple discusión sobre el discurso de Abascal terminó convirtiéndose en un espejo de las profundas divisiones ideológicas que marcan la política española e internacional, haciendo evidente que el camino hacia el entendimiento mutuo se aleja cada vez más. La situación en el programa de Ana Rosa Quintana se tornó rápidamente tensa y se convirtió en un verdadero campo de batalla ideológica, un reflejo claro de las profundas divisiones políticas que actualmente marcan la sociedad española. En este contexto, dos figuras destacadas fueron las protagonistas del día: el periodista Eduardo Inda y la tertuliana Esther Palomera. Ambos, con posturas diametralmente opuestas, protagonizaron una discusión tan agitada y cargada de reproches que, en cuestión de minutos, desbordaron a la propia moderadora, Ana Rosa. Aunque ella es conocida por su habilidad para manejar tensiones y confrontaciones en el set de su programa, en esta ocasión, la intensidad y virulencia del debate le resultaron difíciles de controlar, mostrando cuán profundamente están arraigadas las diferencias ideológicas entre los panelistas. El debate comenzó de forma aparentemente trivial, abordando el reciente discurso pronunciado por Santiago Abascal, líder del partido Vox, en el cual reiteró su apoyo a algunas de las figuras políticas más controvertidas del panorama internacional, tales como Donald Trump, Víctor Orbán y Marine Le Pen. Abascal, en su alocución, defendió con vehemencia lo que consideraba una necesaria reconquista de Europa, a la que, según él, se le estaba arrebatando su identidad y valores tradicionales debido a la influencia de lo que él calificaba como una corriente progresista que dominaba las instituciones europeas. Este tipo de discursos, profundamente nacionalistas y contrarios a la agenda globalista, son comunes entre ciertos sectores de la política española, especialmente en Vox, partido que aboga por una visión de Europa y España centrada en los valores tradicionales y conservadores. Fue este discurso el que encendió la chispa en el programa de Ana Rosa, desatando un torbellino de comentarios, acusaciones y críticas que rápidamente se salieron de control. La situación se intensificó cuando Eduardo Inda, periodista conocido por sus posturas conservadoras, lanzó una declaración rotunda y provocadora. Aseguró casi con total certeza que Marine Le Pen, la líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, será la próxima presidenta de la República Francesa. Esta afirmación, que muchos consideraron desafiante y audaz, no tardó en provocar una reacción furiosa por parte de Esther Palomera, quien, con su conocida ideología progresista, no pudo contener su indignación ante lo que percibió como un intento de normalizar posturas extremistas de la derecha europea. La acusación de Inda fue interpretada por Palomera como un claro ejemplo de blanqueo del fascismo, uno de los términos más utilizados por la izquierda para descalificar a aquellos que consideran que representan una amenaza para los valores democráticos y progresistas. En este sentido, Palomera, al igual que muchos otros en su campo, recurrió a esta acusación como un recurso inmediato para deslegitimar las opiniones contrarias a su visión política.
La acusación de blanquear el fascismo, aunque a menudo utilizada de manera algo excesiva y sin aportar pruebas concretas, ha sido un recurso común en los últimos años por parte de la izquierda para intentar silenciar a aquellos que defienden políticas de derecha o posturas nacionalistas. Este tipo de ataques, generalmente sin un análisis profundo, buscan, de alguna manera, descalificar y estigmatizar a sus opositores, reduciendo el debate político a una lucha entre el bien y el mal, donde los que defienden posturas conservadoras son etiquetados rápidamente como simpatizantes del fascismo. Sin embargo, este tipo de estrategias, lejos de fortalecer los argumentos de quienes las utilizan, a menudo resultan contraproducentes, pues no logran ofrecer una respuesta sustantiva a los puntos planteados por el interlocutor. En este caso, la acusación de Palomera no pasó desapercibida para Inda, quien, lejos de dejarse intimidar, respondió con una contundencia que dejó a todos sorprendidos. La respuesta de Eduardo Inda fue directa y tajante: no, yo no justifico el fascismo. No digas eso porque te mando a tomar por todos los vientos, Esther, exclamó, dejando claro que no iba a ceder ante lo que consideraba una acusación infundada y errónea. Las palabras de Inda fueron un golpe certero a la acusación de Palomera, desafiándola a sostener sus afirmaciones con hechos, no con etiquetas vacías. Esta reacción, firme y cargada de desafío, dejó a Palomera completamente desconcertada. A diferencia de otras ocasiones en las que había logrado desviar la atención hacia una estrategia victimista, esta vez la contundencia de Inda la desarmó. La moderadora, Ana Rosa Quintana, intentó suavizar la situación, pero la tensión entre los dos panelistas ya había alcanzado niveles tan elevados que se hizo evidente que el debate estaba fuera de su control. Palomera, lejos de dar su brazo a torcer, optó por seguir adelante con su discurso, pero en lugar de centrar la discusión en los argumentos políticos de fondo, intentó redirigir la atención hacia un enfoque más emocional, presentándose a sí misma como una víctima de la agresión verbal de Inda. Esta estrategia, tan común en los debates mediáticos contemporáneos, buscaba desviar la atención de la audiencia hacia su dolor por las palabras de Inda, más que hacia un análisis serio de la política. Sin embargo, el intento de manipular la discusión con tácticas emocionales no tuvo éxito, pues la audiencia, acostumbrada a este tipo de tácticas, rápidamente percibió la falta de sustancia en su discurso. La lógica y la consistencia de los argumentos de Inda, quienes se basaban en hechos políticos verificables y en su experiencia en el ámbito del periodismo y la política, dejaron a Palomera en una posición cada vez más débil, sin poder responder con coherencia ni lógica a las preguntas planteadas. El enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando Inda, cansado de escuchar las incoherencias de su interlocutora, lanzó una acusación aún más directa y personal, recordando a Palomera que ella misma había trabajado en medios de comunicación de clara orientación conservadora antes de alinearse con la agenda progresista que defendía en ese momento. Este recordatorio de su pasado laboral resultó ser un golpe devastador para la credibilidad de Palomera, pues, al ser conocida por sus posturas ideológicas, el hecho de haber trabajado en medios de derecha antes de cambiar de postura fue interpretado por muchos como una muestra de incoherencia política. El ataque no se limitó solo a sus ideas, sino que también cuestionaba la autenticidad de su transformación ideológica, lo que hizo que su defensa se viera aún más frágil. Palomera intentó justificarse, alegando que trabajar en un medio conservador no implicaba necesariamente suscribir las ideas de esos medios. Sin embargo, esta justificación resultó débil y careció de la solidez necesaria para contrarrestar el golpe que había recibido. La respuesta de Palomera sonó vacía, como una justificación forzada que no logró convencer ni a los panelistas ni a la audiencia. En ese momento, se puso en evidencia lo que sucede en muchos de los debates mediáticos. Los principios ideológicos no siempre se mantienen de manera coherente a lo largo del tiempo, y en muchos casos, los cambios de postura parecen responder más a conveniencias políticas o a la necesidad de adaptarse a nuevas realidades que a una verdadera reflexión sobre los principios y valores. La falta de coherencia en las palabras de Palomera hizo que su postura quedara aún más debilitada, y la audiencia percibió este momento como una muestra clara de cómo los principios ideológicos pueden ser manipulados y distorsionados en los medios de comunicación. Para muchos, este enfrentamiento fue un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se reemplazan los argumentos sólidos por ataques personales y manipulaciones ideológicas. En lugar de abordar de manera sustantiva los temas políticos y sociales en discusión, tanto Palomera como Inda recurrieron a tácticas de descalificación que, aunque comunes en el ámbito político y mediático, no aportan nada a una discusión profunda y enriquecedora. La tensión entre los panelistas, lejos de ser una oportunidad para explorar diferencias ideológicas y proponer soluciones, se convirtió en un espectáculo en el que la estrategia de manipulación y los ataques personales dominaron la conversación, dejando de lado los verdaderos problemas que afectan a la sociedad.
En este sentido, el debate no solo evidenció las profundas divisiones entre la izquierda y la derecha en España, sino también la superficialidad de muchos de los debates políticos en los medios de comunicación, donde los principios y los argumentos suelen ceder ante las tácticas emocionales y las conveniencias políticas. A medida que la discusión en el programa de Ana Rosa Quintana avanzaba y la tensión se hacía cada vez más insoportable, se hizo evidente que el debate había cruzado una línea peligrosa que ponía en peligro la estructura misma del programa. Ana Rosa, con su experiencia y capacidad para manejar situaciones de alta presión, fue consciente de que el ambiente estaba a punto de volverse incontrolable. La situación ya había llegado a un punto en el que las acusaciones personales y las descalificaciones directas entre los participantes estaban ensuciando el debate político, que originalmente había comenzado como un análisis de los eventos y discursos más relevantes del panorama político español e internacional. La moderadora, consciente de que la audiencia podría percibir que el programa estaba perdiendo el rumbo, decidió intervenir de manera firme y decidida para restablecer el orden, y al mismo tiempo, evitar que la conversación se convirtiera en un espectáculo sensacionalista que poco o nada aportara a los temas de fondo. Con su acostumbrada calma y autoridad, Ana Rosa solicitó que ambos participantes se calmaran y trataran de mantener el debate dentro de los límites de la racionalidad y el respeto. Su intervención fue un intento claro de devolver al programa la seriedad que, en su opinión, había perdido debido a la dinámica impuesta por la confrontación personal entre Eduardo Inda y Esther Palomera. Con un tono moderado pero firme, le pidió a los tertulianos que dejaran de lado las acusaciones y las emociones desbordadas para centrarse en los hechos y los argumentos que verdaderamente importaban, sugiriendo que los ataques personales no solo eran improductivos, sino que también desacreditaban la calidad del análisis político que el programa debía ofrecer a su audiencia. A pesar de los esfuerzos de Ana Rosa por restablecer el control de la situación, como suele ocurrir en este tipo de confrontaciones, Palomera no se mostró dispuesta a ceder ante la moderadora ni a someterse a las reglas que se le estaban imponiendo. En lugar de hacer un esfuerzo por calmarse, la tertuliana progresista trató de monopolizar el debate y redirigir la conversación hacia su propio terreno ideológico. Con un tono que combinaba indignación y victimismo, Palomera continuó lanzando acusaciones hacia su contrincante, acusándolo de blanquear el fascismo y de ser un defensor de las políticas autoritarias que, según ella, amenazaban los valores democráticos. A lo largo de sus intervenciones, Palomera mostró una fuerte dosis de victimismo, un recurso recurrente dentro de la narrativa de la izquierda mediática, que ha sido utilizado en innumerables ocasiones para desviar la atención de los verdaderos problemas sociales y políticos, y en lugar de ofrecer soluciones prácticas, se dedica a crear enemigos ideológicos a los que se les puede achacar la culpa de todos los males de la sociedad. Este enfoque de victimismo, si bien efectivo en algunos contextos, terminó por resultar contraproducente en este caso, ya que la audiencia y los otros participantes del debate rápidamente se dieron cuenta de que la discusión se había alejado por completo de los problemas políticos y se había centrado en ataques personales y acusaciones sin fundamento. A medida que Palomera continuaba con su discurso, la lógica y los argumentos sólidos se veían reemplazados por un intento cada vez más desesperado de posicionarse como la víctima en la confrontación. Al final, en lugar de contribuir al debate de manera constructiva, lo que Palomera logró fue generar un ambiente cargado de tensiones emocionales que alejaba a la audiencia del análisis político real y que, además, desvirtuaba el propósito original del programa, que era discutir los temas de actualidad de manera seria y equilibrada. Ana Rosa, siempre hábil para gestionar estos momentos de tensión y mantener el enfoque del programa, se vio obligada a tomar las riendas de la situación y a imponer su autoridad como moderadora. A pesar de que su intervención fue firme, Palomera no cedió fácilmente. Como es habitual en estos casos, la tertuliana intentó seguir imponiendo su propia agenda, desvirtuando el debate político con su enfoque emocional y polarizador. Sin embargo, Ana Rosa, lejos de permitir que la situación se desbordara por completo, redirigió la conversación hacia los temas de fondo, invitando a los panelistas y a la audiencia a centrarse en los análisis políticos, en los hechos verificables y en los argumentos sólidos, en lugar de en las descalificaciones mutuas que ya habían comenzado a dominar el programa. A pesar de sus esfuerzos, la moderadora no logró detener por completo el espectáculo mediático que estaba teniendo lugar. Palomera, como era de esperar, continuó con su intento de desviar la atención hacia su visión del mundo, una visión que, según muchos observadores, ya estaba bastante alejada de la realidad política actual y que respondía más a intereses ideológicos que a una evaluación objetiva de los problemas del país. En lugar de intentar argumentar de manera racional sobre los temas que se discutían, Palomera se aferró a sus acusaciones y a su postura victimista, buscando constantemente reforzar la idea de que la izquierda estaba siendo injustamente atacada por aquellos que defendían posturas conservadoras. Este enfoque no solo empobreció el debate,
sino que también hizo que la audiencia comenzara a cuestionar la validez de los argumentos de Palomera y su capacidad para abordar los problemas de manera objetiva. La situación se fue tornando cada vez más compleja, pues, mientras que Ana Rosa intentaba, con esfuerzo, que el debate no se convirtiera en un juego de descalificaciones y ataques personales, Palomera parecía empeñada en desviar la atención hacia una narrativa emocional y polarizadora. Sin embargo, la moderadora logró mantener, en parte, el orden y el enfoque del programa, insistiendo en que el debate debía centrarse en la política y no en las disputas personales. A pesar de las tensiones, el debate continuó con momentos de relativa calma, pero la sombra de las acusaciones y los intentos de descalificación mutua seguían flotando sobre el programa, lo que, al final, no dejó de ser un claro reflejo de la creciente polarización política que se vive en el país. En última instancia, la intervención de Ana Rosa, aunque necesaria para frenar el caos, no logró que el debate recuperara por completo su curso original. El espectáculo mediático que se desató durante la discusión entre Inda y Palomera demostró, una vez más, cómo los debates políticos en la televisión pueden verse fácilmente arrastrados por la emocionalidad y la polarización, en lugar de por el análisis reflexivo y equilibrado. A pesar de los esfuerzos por controlar la situación, los ecos de las acusaciones y las descalificaciones siguieron resonando, dejando a la audiencia con la sensación de que el programa había perdido la oportunidad de profundizar en los temas realmente importantes que se estaban discutiendo. Con la intervención de la moderadora, el programa alcanzó su final, pero no sin antes haber dejado una marca en la audiencia. A través de este debate tan tenso, se evidenció que los debates políticos en la televisión, en ocasiones, se alejan de los análisis profundos y objetivos de los problemas sociales. En muchos casos, la dinámica que predomina no es la de la reflexión, sino la de alimentar las emociones y polarizar aún más a una sociedad que ya está profundamente dividida. La intención de muchos de estos programas, a veces, parece centrarse más en la confrontación que en ofrecer soluciones reales a los problemas que afectan a la ciudadanía. Este episodio mostró claramente cómo la estrategia de la izquierda mediática, representada por Esther Palomera, busca movilizar a su público a través de la polarización. Su táctica consistió en acusar a su oponente de blanquear el fascismo y descalificar cualquier postura que no coincidiera con su visión ideológica. En lugar de fomentar un debate sobre las políticas y las soluciones, la conversación se transformó en una disputa ideológica cargada de acusaciones y ataques, lo que no hizo sino aumentar las divisiones en el público. En este sentido, quedó claro que, a menudo, lo que se busca en estos espacios es crear enemigos ideológicos, más que generar un diálogo constructivo que aporte a la reflexión colectiva. A pesar de los intentos de Ana Rosa por mantener el orden y redirigir el debate hacia un intercambio respetuoso y racional, la dinámica se desbordó rápidamente. La moderadora, con su experiencia y calma, trató de que ambos participantes se centraran en los argumentos y en una discusión de contenido político, pero Palomera persistió en su intento de imponer su agenda, desviando la atención hacia un discurso que apelaba más a las emociones que a los hechos. En su afán por ganar la discusión, Palomera utilizó el recurso del victimismo, que es frecuente en ciertos sectores de la izquierda, buscando que la audiencia se centrara más en su agresión emocional que en los puntos concretos del debate. Sin embargo, como muchas veces ocurre en estos casos, esta estrategia no tuvo el efecto esperado y fue la postura más lógica y coherente la que prevaleció, dejando a Palomera en una posición débil. El programa concluyó con una llamada de Ana Rosa a la audiencia para que se suscribieran y dejaran un like en el vídeo, un gesto que, aunque pueda parecer trivial en medio de tanta tensión, refleja la importancia que tienen en la actualidad la visibilidad y la popularidad de los contenidos en los medios. Este tipo de interacciones, aunque sencillas, son fundamentales para que los programas aumenten su alcance y generen más interacción en las redes sociales, contribuyendo a que la discusión política se extienda a un público más amplio. Sin embargo, este gesto también subraya cómo, en la era digital, el contenido mediático a menudo se mide en términos de popularidad y no necesariamente en la calidad del debate que se genera. Finalmente, este tenso enfrentamiento dejó claro que los debates políticos en los medios de comunicación, en muchos casos, se han convertido en un espectáculo en lugar de un espacio de reflexión y análisis. Si bien la confrontación puede atraer a una gran audiencia, el verdadero desafío para los medios es lograr que estos debates sean una oportunidad para la discusión de ideas que puedan contribuir a la solución de los problemas sociales. La división y la polarización, si bien efectivas para captar la atención, no siempre son las mejores herramientas para promover un cambio real y significativo en la sociedad.